Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a nuestro 14º Converse con el Experto. Continuamos en aislamiento social obligatorio. Y dentro de las estrategias que viene implementando la Asociación Colombiana de Menopausia es la de llegar a sus hogares a través de temas de sumo interés para la mujer madura colombiana. Hoy tenemos un tema muy importante y es que vamos a hablar de los mitos sexuales en la menopausia. Y para desarrollar este tema, tenemos una invitada muy especial que se encuentra desde Medellín acompañándonos y es la doctora Carolina Londoño Gutiérrez. La doctora Carolina es médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hizo una maestría en sexualidad clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. También hizo una maestría en sexualidad educativa, sensibilización y manejo de grupos en el mismo Instituto Mexicano de Sexología. Es directora académica, docente y sexoterapeuta del Centro Psicopedagógico Integrado CEPI, que funciona en Medellín. Es miembro de la Asociación Colombiana de Menopausia a través del capítulo Antioquia y es docente y ha sido conferencista a nivel nacional e internacional. Doctora Carolina, bienvenida a nuestro Converse con el Experto. Hola, ¿cómo estás? Qué rico estar por acá acompañándoles, hablando de este tema tan lindo que espero lo disfruten tanto como lo disfruté yo organizándolo para ustedes y que podamos aprender bastante de este tema de los mitos en la sexualidad, particularmente en la mujer con menopausia. La idea es darle comienzo entonces a nuestra charla, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos, Carolina. Ok. Muy bien. Vamos entonces a hablar de mitos sexuales durante la menopausia. Me parece importante compartirles primero que los mitos o la palabra mitos deriva del griego mythos, que significa palabra o historia. Un mito tiene un significado diferente para cada persona y esto es importante tenerlo en cuenta porque eso hace que cada persona tenga un significado diferente de cada mito. No tiene por qué transmitir un mensaje único, claro y coherente, lo que hace que muchas personas distorsionen incluso los mitos, y es fundamental saber que su interpretación es personal o cultural y que no siempre es cierta. Por eso el objetivo de la sesión de hoy es particularmente desmitificar esta parte. Los mitos suelen no ser dogmáticos, sino que son fluidos e interpretables y cambian con el paso de los años. El mito constituye una especie de lenguaje propio de una cultura que expresa su particular concepción del mundo a través de fascinantes historias. Y esto ocurre no solamente con el tema de la generalidad. Por ejemplo, en Colombia tenemos muchos mitos. Conocemos el mito del sombrerón, la muelona, el gritón, entre otros, pero hoy particularmente vamos a hablar de los mitos sexuales. Sin embargo, también quería compartirles de dónde nacen los mitos, especialmente los mitos sexuales. Desde el principio de la historia de la humanidad, el concepto de nacimiento fue relacionado con algo mágico y algo divino. El pene tenía la connotación de divinidad fecundadora y la vagina tenía la connotación de ser recipiente. El sexo era entonces una fuerza mágica sobrenatural en la cual el pene más la vagina eran igual a la reproducción. Adicionalmente, el pene era considerado un órgano sexual que servía para orinar y la vagina un órgano sexual para orinar y para dar vida. Desde entonces, la sexualidad erótica fue considerada un pecado porque llevaba al placer y no llevaba a la reproducción. Y fue entonces cuando empezaron a surgir una serie de actitudes, mitos, tabúes y ritos que además, debido a la estructura social, generaron dependencia, permitieron que se generaran leyes jurídicas y religiosas que hacían que estos mitos se perpetuaran, se fortalecieron con estereotipos y se unieron al gran analfabetismo sexual, llevando a que nuestra sexualidad erótica estuviera cargada de mitos y de tabúes. Hoy,
Les quise sacar los 10 mitos sexuales más frecuentes que nosotros en consulta escuchamos durante la menopausia. Y la idea no es que nos quedemos solamente con el mito, sino que además conozcamos cuál es la realidad. Vamos a empezar con el primer mito. Muchas personas dicen que la función sexual solo sirve para la procreación o la reproducción. Si bien es cierto, esta es una de las funciones importantes de la sexualidad, no es la única. La sexualidad tiene dos funciones claramente establecidas. Una que es la función placentera y otra que es la función reproductiva. Con el mismo derecho que una persona puede ejercer la reproducción, puede y debe ejercer el placer. El placer es una condición humana con el que nacemos desde el primer día de nuestra vida y que solamente va a acabar el día en que fallecemos. Entonces es importante saber que tenemos derecho a la función placentera de la sexualidad hasta el último día de nuestra vida y que si bien es cierto en la mujer menopáusica la función procreativa o reproductiva se acaba, la función placentera no. La función placentera persiste y como vamos a ver a lo largo de la charla, probablemente incluso mejor a como la tendríamos antes de nuestra menopausia. El segundo mito que quiero compartirles hoy es que las personas creen que solo las bellas y jóvenes gozan más de su sexualidad, y esto tampoco es cierto. Ni la belleza física, que entre otras cosas es muy subjetiva, ni la juventud dicen cuán satisfecha va a ser una persona. Es más, tristemente hay personas muy jóvenes y muy bellas que nos consultan continuamente porque no están teniendo placer sexual y porque tienen disfunciones sexuales que no les permiten gozar. La mujer adulta tiene un potencial erótico maravilloso. Tiene una capacidad infinita para descubrir la diosa erótica que tiene dentro. Y al descubrir esa diosa, puede desarrollar todo ese potencial. Muchas veces las mujeres adultas gozamos más de nuestro erotismo y nos damos más permiso al placer. Evidentemente esto se da más frecuentemente cuando nosotras tenemos conocimiento sexual y nos hemos empoderado de nuestro erotismo y tenemos la fortuna de contar con un compañero sexual que también tiene un desarrollo erótico importante. Queda claro entonces que este segundo mito no es cierto. La belleza física y la juventud no son claves para el éxito sexual y es probable que el erotismo de la mujer adulta nos permita gozar más de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad. Tercer mito. La tensión sexual se manifiesta como respuesta a la atracción física. Esto tampoco es cierto. Si bien es cierto, la belleza física es una de las características que muchos teóricos manifiestan importantes para que haya una buena respuesta sexual, el concepto de belleza y atracción física, como les decía ahorita, es bastante subjetivo. Lo que puede ser muy hermoso para una persona puede no serlo para otra. Y lo que tenemos que aprender es que nuestra pareja, cuando nos ama y cuando hemos construido pareja a lo largo de los años, también va a ver hermosas nuestras arruguitas, va a ver hermosas nuestros cambios corporales, uno que otro gordito, como lo hemos visto en muchas charlas de asomenopausia. Nuestro cuerpo va cambiando con el paso de los años, pero esos cambios no necesariamente son para mal. Entonces es importante entender que si como pareja no nos perdemos, la atracción física tampoco tiene que ser un factor para que no haya una buena respuesta sexual. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que no es necesario que el físico esté siempre presente, o por lo menos la atracción física, para que haya una buena respuesta sexual. Se han hecho investigaciones donde a hombres y mujeres se le han tapado sus ojitos, se les hace un estímulo sin saber quiénes los están estimulando y hay una buena respuesta sexual. Puede haber una capacidad excitatoria importante, las mujeres podemos tener una buena lubricación, podemos tener unos ricos orgasmos. Los hombres de estas mujeres que están en su época de la menopausia pueden tener maravillosos encuentros sexuales eróticos, placenteros, orgásmicos y que le permitan a ambos o a uno tener una excelente respuesta sexual. Así que este otro mito queda también descalificado. No es necesaria una gran atracción física
para que haya una muy buena respuesta sexual. Este otro mito me parece muy importante que lo trabajemos y es como la tensión sexual, este es el mito, la tensión sexual llega a su máximo en los jóvenes, va disminuyendo hasta la edad madura y es casi inexistente en las personas ancianas. Esto no es cierto. La tensión sexual llega al máximo en el momento en que como personas nos demos el permiso de que esa tensión sexual llegue al máximo. Quisiera recordarle a quienes nos están viendo el día de hoy que la palabra tensión sexual no es algo negativo, ni tampoco significa que estemos tensos o que estemos cargados de energía sexual. La tensión sexual es eso que vamos sintiendo día a día y que nos va generando ganas, deseo, es lo que te hace decir, ay, qué rico tener un encuentro sexual. Y esa tensión sexual la podemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Yo tengo muchísimas pacientes jóvenes que nunca han sentido un orgasmo, que no tienen deseo sexual, que les duele la penetración, como también tengo mujeres con menopausia, en su época de menopausia, que por el contrario desarrollan ese potencial erótico y no tienen ninguna de estas disfunciones. Así que es falso que vaya disminuyendo con la edad y que en la persona anciana sea inexistente. Quisiera recomendarles esta película que está abierta al público en particular, a todo el público en general, que se llama La vida empieza hoy. Es una película muy linda que habla sobre el erotismo en diferentes parejas y cómo podemos darnos cuenta, como lo vamos a ver casi que al final de esta charla, que pueden haber diferentes tipos de parejas y cada una lograr una muy buena satisfacción sexual. El erotismo está en la piel, está en las neuronas, está en el sentir, está en la inteligencia. Por eso no tiene por qué acabarse en las personas ancianas y mucho menos en la mujer menopáusica. Pasamos ahora a nuestro quinto mito. El nivel óptimo de capacidad erótica se alcanza en la juventud, en tanto que una incapacidad creciente es propia de la vejez. Miren qué cosa tan horrible. Evidentemente esto es un mito. Por el contrario, el erotismo es una condición humana que requiere de una característica fundamental que se llama inteligencia. La seducción es un acto inteligente. El placer de seducir es algo que se desarrolla. Si nosotros nos dedicamos a aprender a seducir y a aprender a erotizar a nuestra pareja y a nosotros mismos y a nosotras mismas, es muy probable que podamos llegar a nuestra adultez mayor, llegar a la época del adulto mayor o anciano, en el que el erotismo esté en todo el furor y en toda su plenitud. Muchas veces en la etapa de la menopausia, nosotras podemos empezar a presentar resequedad vaginal, un poco de disminución en el deseo, más dificultad para tener orgasmos, nos desconectamos fácilmente de lo que estamos haciendo y nuestros compañeros, en caso de que sean hombres, van a empezar a tener también dificultad eréctil, eyaculación precoz, pueden tener disminuido su deseo y todas estas condiciones hacen que la respuesta sexual física no sea tan buena. Pero la capacidad erótica no está en el pene, en la vulva o en el cuerpo físico. La capacidad erótica está en el cerebro. Y la capacidad erótica es la que hace que sus encuentros sexuales sean cada vez mejores. Les aseguro que pueden ser cada vez mejores. Si le ponemos inteligencia, si le ponemos seducción, si cada uno es capaz de decir cuáles son los estímulos sexuales efectivos que mayor placer les genera, va a ser muy probable que esos encuentros eróticos sean muy satisfactorios para ambos, independientemente de que haya alguna disfunción sexual. Pero vale la pena aquí aclarar que todas las disfunciones sexuales tienen tratamiento y que no valdría la pena que por algo que tiene tratamiento se desestructure un vínculo que es viable. Así que es fundamental que la pareja sí desarrolle esta capacidad y utilice sus estímulos sexuales y esa capacidad erótica. Vamos en la mitad de nuestros mitos. Vamos a pasar al sexto. Se ama solo cuando se es joven. Ese es un mito muy perverso porque el amor es una condición humana. Me atrevería yo a decir que es algo que con el paso de los años aprendemos a hacer y cuando tenemos la oportunidad lo hacemos cada vez mejor.
Los jóvenes muchas veces lo que sienten es un profundo enamoramiento. El enamoramiento es una fase que los adultos mayores también podemos sentir, pero el enamoramiento uno tras otro, sin que se construya amor verdadero, no es suficiente para la sostenibilidad de una relación de pareja. Para que haya pareja tiene que haber un equilibrio entre tres áreas: el amor, la logística y el erotismo en la relación. El amor se construye con los años. Quisiera compartirles la definición de amor que desde la sexología nosotros trabajamos. Nosotros decimos que el amor es cuando yo puedo decirle a la otra persona: te conozco, te acepto, eres muy importante para mí, y así como te conozco, te acepto y eres tan importante para ti, vamos a sentarnos a negociar aquellas cosas que no nos están haciendo felices. La negociación es un componente fundamental del acto de amar, y en la juventud a veces no tenemos la madurez suficiente para llegar a ese momento de negociación, y la ruptura de muchos vínculos se da porque no negociamos. La vida adulta, cuando se acompaña de madurez y sabiduría, permite que esa negociación se dé, de manera tal que el amor es una condición humana que nos acompañará hasta el último día de nuestra vida, y es un amor fundamental para la construcción del vínculo, entendiendo que también debemos comenzar por el amor propio. Y si una persona ha tenido una vida en la que se ha ocupado, más que preocupado, ocupado por desarrollar su autoestima, es probable que llegue con un muy buen amor propio a su vejez, a su adultez mayor, y su compañero y ella puedan desarrollar una muy buena relación de pareja. Así que es otro mito muy importante de desatanizar. El amor nos acompaña toda la vida. El siguiente mito que vamos a ver es que las personas creen que las relaciones sexuales de los adultos mayores solamente están en función de un amor romántico. Solamente un beso, una caricia, una tomadita de manos, un piquito a escondidas, y no es así. Entendamos que el adulto mayor tiene todo el bagaje de su historia erótica anterior y se ha desarrollado un erotismo en el que se ha dado el permiso de aprender sobre posiciones sexuales, sobre estímulos sexuales, sobre comportamientos sexuales, sobre diferentes técnicas eróticas. Esas técnicas eróticas las puede aplicar en su relación de pareja hasta el último día de su vida. Por lo tanto, deberíamos quitar el mito de creer que solamente el amor romántico y tierno es el que acompaña las relaciones sexuales de los adultos mayores. Probablemente hacen una conjunción muy bonita que hace que sean más interesantes los encuentros sexuales, pero no podríamos permitir que se siga perpetuando el ideal de que cuando alguien habla de que hay una pareja adulta mayor erotizándose, aparezcan frases como "qué asco", "gas", "no me los puedo imaginar", "me parece horrible", porque no tiene sentido. Todos y todas vamos a llegar a la adultez mayor, y la menopausia se debería convertir en una etapa de libertad que nos permita desarrollar, como les dije al principio, ese potencial erótico y no ocultar el potencial en frases descalificativas del erotismo. Este es un mito muy importante de aclarar porque va en contra de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la equidad sexual. Muchas personas dicen que en el encuentro sexual la mujer debe ser pasiva y el hombre activo. Y esto tampoco es cierto. El erotismo se basa en la creatividad erótica, en la capacidad de que ambos tenemos de decir sí o decir no, y en la posibilidad de que ambos seamos activos en nuestro encuentro sexual. Nosotros en sexología, por ejemplo, no utilizamos el concepto de pasivo o activo. Hablamos más bien de una persona activa cuando es propositiva en el encuentro sexual y una persona receptiva cuando es aquella que está recibiendo los abrazos, recibiendo los besos, pero la idea es que en el encuentro sexual esto sea de parte y parte y que ambos puedan manifestar lo que quieren hacer y lo que no. Este mito también va unado a otro, que es aquel en el que dice que la mujer siempre tiene que decir sí a lo que su pareja le dice y que cuando llegamos a la menopausia
Al cesar la función reproductiva, cesa la función placentera y quedamos a expensas de los deseos del hombre. Ninguna de estas circunstancias es verdadera. Es importante combatir con conocimiento ese analfabetismo sexual y entender que ambos podemos ser personas activas y receptivas en nuestros encuentros eróticos. Vámonos para el noveno. El noveno lo desarrollé en varias fases porque hay muchos mitos en torno a cómo conformar pareja en la adultez mayor. Muchas veces creemos que cuando hablamos de sexualidad del adulto mayor, estamos hablando de personas que venían ya con su pareja y continuaron con su pareja. Es cierto, y muchas de las cosas que estamos diciendo se relacionan con este tipo de vínculos. Pero hay muchas relaciones de pareja que también se conforman en la adultez mayor. Hay muchas mujeres que llegando a su menopausia o a su vida adulta, o están solas, o se han separado, o quedan viudas y conforman nuevos vínculos de pareja. Les quise traer un resumencito de un artículo muy interesante de una investigación que se hizo con 20 parejas que habían tenido la experiencia de llegar a la adultez mayor ya muy adultas o conformar su relación de pareja después de mucho tiempo. Veamos algunos de estos ejemplos. Aquí tenemos a Alton Nichols de 91 años y Betty Wall de 84 años, quienes estaban celebrando su matrimonio después de muchos años de conocerse. Esta pareja se casó con prisa antes de la Segunda Guerra Mundial y después de muchos años decidieron repetir nuevamente su boda para poder celebrarla con todas las de la ley como ellos consideraban que debería haber sido desde el principio. Esta es una historia muy bonita porque fue la de unos residentes de un asilo que se casaron cuando ella cumplió 100 años y pues de regalo de bodas su novio del asilo le pidió matrimonio, o de regalo de cumpleaños le pidió matrimonio. Aquí tenemos la celebración de una pareja de 103 años, ella tiene 93 años y después de muchos años están celebrando sus 80 años de matrimonio. Ted, de 98 años, por fin pudo casarse con Jean, que fue el amor de juventud, y una vez llegaron a su adultez mayor, se reencontraron y decidieron casarse. Larry, de 84, y Florence, de 87, se conocieron en un asilo. Allí se enamoraron y decidieron casarse. Para mí es importante hacer énfasis en esta parte, que a veces consideramos que cuando estamos en un lugar de cuidado de adulto mayor, las mujeres deben estar por un lado y los hombres deben estar por el otro, y que no pueden tener relaciones, y esto no es sano. Es importante, evidentemente, teniendo las condiciones adecuadas y cumpliendo los lineamientos de las instituciones en las que estamos, permitir que el erotismo, que el amor, que la convivencia florezca entre las personas y, ¿por qué no?, construir un vínculo de pareja. Esta pareja, él de 97 años y ella de 78, enviudaron cada uno y después de llevar 5 meses de conocidos, decidieron casarse. Es muy frecuente ver en el adulto mayor que ya no es necesario un noviazgo tan largo, ya la experiencia de la vida, ya la sabiduría de los años les permite tomar este tipo de decisiones y bueno, ¿por qué no disfrutar el tiempo que les queda juntos? Es importante también decirle a todas las personas que nos están viendo que estas características no son solamente de parejas heterosexuales. Las parejas homosexuales también han logrado muchos derechos a lo largo de la vida y aquí podemos ver estas dos mujeres nonagenarias que pudieron al fin casarse, que era su sueño preciado. Y algunos tipsitos y algunas circunstancias extrañas que hacen que también llegando a nuestra menopausia y a nuestra adultez mayor podamos conseguir pareja y conformar ese vínculo. Por ejemplo, esta pareja se casó después de 53 años de estar comprometida. ¿Y qué les parece esta otra? Esta pareja de 85 años se volvió a casar tras pasar 48 años divorciados. Por ahí dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan.
Pasamos finalmente a nuestro 10º mito. Y el 10º mito tiene que ver con los comportamientos sexuales. El anterior era relacionado con los tipos de pareja. Para mí también es importante que desatanicemos un poco, como lo mencionaba anteriormente, esto del amor romántico en el adulto mayor. Los adultos mayores, y una vez llegamos a la menopausia, también podemos tener una serie de comportamientos sexuales que pueden enriquecer nuestra relación y que aunque algunos de ellos pueden estar socialmente señalados o mitificados, pues realmente sí se presentan. Por ejemplo, en la creencia de que el deseo sexual debe ser espontáneo y que si se va perdiendo con el paso de los años es porque no hay amor. Esto es absolutamente falso. El deseo sexual es algo que se tiene que alimentar. Si no alimentamos el deseo sexual, lo que vamos a sentir es que se nos va acabando. Y no tiene nada que ver con el amor. Una persona puede amar infinitamente a otra y sexualmente no tener deseo. O puede recién conocer a alguien y tener una excelente respuesta sexual. Quiere decir que una cosa es el amor y otra cosa es el erotismo. Si el deseo sexual no se alimenta, lo que vamos sintiendo es que se va acabando. Y con el paso de los años se presentan alteraciones hormonales, como lo hemos visto en algunas de las charlas previas de asomenopausia. La testosterona puede disminuir en nosotras. Al disminuir los estrógenos puede haber resequedad vaginal, dolor al momento de las relaciones sexuales y puede haber mayor dificultad para orgasmar. Pero si utilizamos estímulos sexuales efectivos y si a esto le adicionamos la seducción, va a ser ¡pum!, nuestra respuesta sexual. Vamos a poder tener encuentros sexuales satisfactorios. La suma de lo médico, incluyendo lo físico, lo psicológico, que tiene que ver con la disposición anímica y que realmente sí haya pareja, y lo erótico, son componentes fundamentales para que el deseo se active. Hay un autor que me parece muy interesante, que trabaja muchísimo el tema de la seducción y que menciona que cuando en la pareja dejamos de seducirnos, ambos somos responsables de asistir al funeral de la pasión. Nunca podemos dejar que la seducción se acabe. Nosotros somos responsables de seguirnos seduciendo. Una mirada, un olor. Yo les decía que en esta época de cuarentena es muy importante que nos pongamos bonitos para nuestra pareja, que nos echemos la loción que más le gusta, que nos sentemos a conversar, que nos bañemos todos los días, que nos organicemos los deditos de los pies y de las manos en las uñitas, que estemos ocupados y preocupados por nuestra higiene sexual, porque todas esas características van a alimentar el deseo de la misma forma que lo van a acabar si no lo hacemos. El autoerotismo. No todas las personas tienen pareja y el autoerotismo es un derecho sexual, la capacidad de encontrar en qué zonas eróticas de tu cuerpo puedes sentir placer. Y recordemos que la mayor geometría erótica es la piel. En cualquier parte de nuestro cuerpo tenemos un gran potencial erótico. Hay personas que se excitan acariciándose el dedo gordo del pie, hay personas que se acarician el ombligo, hay algunas personas que acariciándose el cuello, los senitos o los órganos sexuales pueden descubrir un gran placer sexual. El autoerotismo es uno de los comportamientos sexuales que muchos adultos mayores logran descubrir o porque enviudaron o porque están solos o simplemente porque su pareja en ese momento no tiene deseo o tiene una enfermedad que no le permite tener un encuentro sexual. Así que como comportamiento sexual, las investigaciones han demostrado que puede ser muy interesante siempre y cuando no vaya en contra de tus principios, tus creencias y no obliguemos a nadie a hacer algo que no quiera. El uso de juegos, juguetes y cosmética sexual. Es fundamental utilizar todo este tipo de aditamentos para el desarrollo y el desempeño sexual. El analfabetismo sexual, el desconocimiento, hace que muchísimas personas no puedan utilizar o tener erotismo porque no tienen este tipo de aditamentos. Ustedes en internet pueden encontrar información al respecto o con todo el amor se pueden comunicar conmigo y con todo el gusto les doy información adicional. Pero no es nada malo
no es negativo. Lo más importante es saberlo utilizar, porque un juguete sexual mal utilizado sí puede ser muy aburridor. Entendamos también que los juegos no necesariamente necesitan de juguetes sexuales. El cambio de roles, la utilización de un traje erótico, algo que nos permita sentirnos sexy para nuestra pareja. Les voy a contar el caso de una pareja muy linda que tuve. Él tiene 83 años y ella tiene 82 años. El motivo de consulta era que él no quería morirse sin que ella se pusiera unas tangas. Incluso me decía, doctora, ¿cómo esas que utilizan las chicas de hoy en día? Una tanga brasilera. Y ella decía, pero ¿cómo se le ocurre? Yo, ¿cómo me voy a ponerme una tanga de eso? Eso es de mujeres que a ella no le gustaba. Para no hacerles el cuento largo, les comparto que después de hablarlo, de compartirlo, de que ella se diera el permiso solita, de que se comprara las tangas que ella quisiera, que lo hiciera solita y si se sentía cómoda la compartiera con él, pues después de un tiempo llegan felices, felices, porque ella lo hizo y él pudo cumplir su sueño. 15 días después, llegan en una crisis tremenda porque ella quería que él se pusiera unos boxers, de verdad que sí los están vendiendo en algunos de los centros de venta de productos pues, de ropa interior, que son unos boxers transparentes, como de tela velada. Entonces ella decía que era que le parecería muy erótico que él se los pusiera porque así ella se iba a sentir una heroína que a través de los interiores le podría ver sus órganos sexuales. Bueno, él empezó a decir que cómo se le ocurría, que esto no era para él, que eso era hombres homosexuales, bueno, un montonal de mitos al respecto. Finalmente, cuando lo hicieron, los dos pasaron delicioso. Les comparto esto es porque muchas veces en honor a los prejuicios y a los desconocimientos dejamos de hacer cosas muy sencillas que podrían enriquecer la relación de pareja. Otro comportamiento sexual que también es frecuente y lo vemos mucho en consulta es el tema de la paidofilia. Quisiera aclararles a quienes nos están viendo hoy que la palabra paidofilia, cuando le quitamos la carga negativa, no es una palabra negativa. La palabra paidofilia significa el gusto o placer por vincularnos con personas 15 años menores a la edad que nosotros tenemos. Y la palabra gerontofilia, 15 años mayor a la edad que tenemos. Es muy frecuente también hoy en día encontrar parejas donde una mujer más adulta busca como compañero de vida e incluso sexual un hombre más joven. En este tipo de relaciones también es importante recordar los cambios generacionales, la brecha generacional que hay entre cada uno, porque la idea no sería que la persona más joven aborte su capacidad de vida y deje de vivir cosas que le tocarían vivir. Pero sí es frecuente encontrar estas relaciones que en nuestra cultura se han convertido en mitos y que hacen parte de comportamientos sexuales. Como verán, me podría quedar aquí hablando de muchos de estos temas. Es importante para mí hacer énfasis en que todo lo que les acabo de decir, todos los mitos que acabamos de aclarar el día de hoy, también son practicados en parejas homosexuales. Es decir, que las parejas homosexuales también tienen derecho, también sienten, también se erotizan y también pueden tener una excelente vida sexual independientemente de su atracción. Para ir concluyendo la sesión de hoy, quisiera que habláramos entonces y ustedes se cuestionen y se responden, ¿será la menopausia el final de nuestra vida sexual en función de lo que acabamos de hablar? Recordemos que la menopausia tiene aspectos muy positivos. Primero, la despreocupación porque ya no necesitamos métodos anticonceptivos y los síntomas de la menstruación ya no los vamos a seguir teniendo. Y al no tenerlos, pues evidentemente podemos relajarnos, ya podemos tener encuentros sexuales donde el temor a un embarazo no sea la razón para desconectarnos. Otro aspecto positivo es que muchas veces es la etapa para que la pareja se reencuentre. Es una etapa donde ya empezamos a recoger los frutos de lo que sembramos a lo largo de nuestra vida. Ojalá que cuando le pongamos chulito a todo lo que hicimos no nos queden muchos pendientes.
Y si dentro de esos pendientes está haber continuado con la relación de pareja, es una etapa muy bonita para el reencuentro. A veces nos dedicamos a los hijos, al trabajo, al cuidado de nuestros padres y nos olvidamos de nosotras mismas y de nuestros vínculos. Esta etapa es una etapa maravillosa para ese reencuentro. Podemos mejorar la organización de nuestro tiempo. Probablemente tendremos más tiempo. Creo que esta experiencia que estamos viviendo todos y todas ahora en casa nos está demostrando cómo nos toca empezar a cambiar estos paradigmas sociales que existen de comportamientos con respecto al tiempo y cómo aprender a compartir verdaderamente en familia y con nuestra pareja. La comunicación sexual puede ser más asertiva. Es una etapa maravillosa para aprender a decir sí y para aprender a decir no. Los hijos muchas veces ya se han ido de la casa y quedamos un par de desconocidos. De pronto llegó el momento de volvernos a conocer. Pero si sí hemos construido pareja y hemos continuado juntos, el hecho de que los hijos no están nos permite que podamos tener variedad en nuestros encuentros sexuales, no siempre hacerlo en el cuarto, podemos hacerlos en diferentes lugares de nuestra casa, en la sala, en el comedor, en la cocina, en la oficina. Y bueno, finalmente es una etapa donde hay mayor intimidad, intimidad con nosotras mismas e intimidad con nuestra pareja. Recordemos que los comportamientos sexuales son muy variados a lo largo de todo el universo y el mundo. Dentro de un grupo humano existen infinidad de costumbres y comportamientos sexuales, y algunos que son comunes en ciertas sociedades van a ser rechazados en otras. No existe un solo comportamiento sexual que sea universal. Lo que puede ser adecuado para unas culturas puede no serlo para otras, y de ahí que estos mitos se perpetúen por las costumbres que existen. Las actitudes de aceptación y rechazo de los comportamientos sexuales en un mismo grupo humano siempre se van a modificar con el tiempo, los sucesos históricos y sociales. Lo que anteriormente era prohibido, probablemente hoy ya no lo es. Y es muy probable que lo que hoy nos genera rechazo, el día de mañana sea aceptado socialmente. Es importante entender que las personas debemos adoptar una actitud objetiva y científica en cuanto a la sexualidad, que no nos imponga un sistema de valores propios y que permita una actitud de respeto ante los demás. No somos nadie para juzgar a otras personas. Esto no significa una permisividad absoluta y total. Significa que debemos ser empáticos y aceptar cualquier comportamiento sexual. En este caso hablando de la edad de la adulta mayor, en la menopausia o en la sexualidad después de que ya no tenemos la menstruación o nuestros hijos se han ido. Siempre y cuando, y con esto voy concluyendo, no dañemos a otra persona, a la pareja ni a un tercero, no vaya en contra de la voluntad de los participantes y no nos aprovechemos del desconocimiento o la inconsciencia de las otras personas. Si este paradigma se cumple, todo, absolutamente se vale y la pareja puede desarrollar muchos comportamientos sexuales que enriquezcan su vida. Muchas gracias, era lo que quería compartir con ustedes y la idea es conversar un ratico si hay algunas dudas o inquietudes al respecto. Carolina, realmente pienso que ha sido una conferencia estupenda, más de un evento académico, ha sido un momento en que nos has llevado a reflexionar de una forma muy tranquila. Has abarcado y has derrumbado esos 10 mitos que pueden afectar o que nos pueden afectar a las mujeres maduras y a nuestras parejas. Has resaltado los aspectos positivos de estar en esta interesante etapa de la vida. Creo que hacerte preguntas, creo que todas las consideraciones, todo lo que en algún momento pensé hacerlo, lo concluiste muy bien, pero yo sí quiero tener un mensaje a las personas que nos escuchan y creo que voy a prender la luz porque creo que estoy muy oscura. ¿Sí?
Sí, Ahí te iluminaste, ahí te a mí iluminaste. me iluminó un poquito mejor. Y es que hablar de sexualidad no es fácil. No es fácil, y más con la educación que muchas mujeres hemos tenido. Eso viene desde nuestras familias, de nuestras concepciones religiosas, del temor al que dirán. Entonces, es una invitación a que empecemos a hablar de sexualidad, a que empecemos a hablar de sexualidad con nuestra pareja, a que empecemos a hablar de sexualidad también con nuestros hijos, a que Total. si estamos en esta etapa que, como la medicina oriental dice, la segunda primavera, porque es un renacer y tú lo has dicho, en lo que tenemos que redimensionarnos como mujeres. Entonces, si identificamos que algunas de las afecciones que nos pueden pasar con respecto a la menopausia, con el síndrome genitourinario, como es la sequedad, la disminución de la lubricación, el dolor, la aparición de fisuras, la disminución del deseo, la disminución de llegar al orgasmo, entonces tengamos la libertad de consultar con nuestro médico. No nos quedemos calladas. Yo creo que Por esa es la supuesto. invitación. Excelente. Cuando uno ve los estudios, vemos cómo cerca del 60 o 70% de nuestras mujeres que están en la menopausia empiezan a presentar síndrome genitourinario de la menopausia, y de ellas más del 80% tienen estos problemas a nivel de sus encuentros sexuales. Desafortunadamente, solo el 25% de las mujeres llegan y se lo cuentan a su médico. Así es. Y las pacientes al médico lo están midiendo durante la consulta, y si uno se gana su confianza, son capaces de preguntarlos, y lo hacen es cuando se está finalizando la consulta. Y ahí sí yo también quiero invitar a los profesionales, a los médicos tratantes, y es que si nos llega a pasar finalizando una consulta, no le digamos la próxima vez hablamos, sino que tratemos de dedicarle un poquito más de tiempo, porque la paciente rompió ese silencio para hablar de su sexualidad, que era algo muy íntimo, y que la ayudemos. Por supuesto, por supuesto. Yo quisiera rescatar de esto que nos estás compartiendo varias cosas fundamentales. La primera, el objetivo de la sesión de hoy es desmitificar. No quiere decir que las circunstancias no se presenten. Evidentemente, hay unas características propias de la menopausia, pero como bien lo dices, tiene tratamiento. Y no tiene sentido que algo que tiene tratamiento, como lo decía yo, desestructure el vínculo de pareja o haga que la mujer se tenga que aguantar algo que no es necesario. Lo peor que nos puede pasar es aguantarnos un dolor, tener un encuentro sexual sin ganas, tener que fingir un orgasmo. Entonces, como bien lo decías, yo invitaría a quienes nos están viendo, que estén en el área de la salud, no nos dé miedo remitir. Los sexólogos clínicos somos las personas encargadas del tratamiento de estas disfunciones. Estamos preparados para hacer un abordaje integral, y es fundamental que la mujer reciba un acompañamiento no solo desde lo médico. Por ejemplo, hay muchas mujeres que se empeora toda esta sintomatología en la menopausia. Sí, la resequedad vaginal, la falta de deseo, la incapacidad orgásmica, pero a veces ni siquiera les preguntamos hace cuántos años vienen con esta situación y asumimos que es solamente por la menopausia. Como también hay muchas mujeres muy eróticas que consultan solitas porque no quieren que les siga afectando su respuesta sexual, porque tienen ganas pero ya no lo están disfrutando. Entonces, no toda falta de deseo ni todo problema sexual es por la menopausia, pero sí es la causante de algunos problemas sexuales que tienen tratamiento. Yo creo que eso es fundamental que nos quede para aquellos que nos están viendo, porque si a mí me preguntas, y de verdad se los digo de corazón, la sexoterapia es muy bonita. Para mí es un regalo que una persona o una pareja se hace a sí misma. Uno en la vida, de pronto nos hemos dedicado muchísimo a desarrollar la inteligencia intelectual, y sé que sabemos mucho de lo que hacemos. A veces nos damos la posibilidad de desarrollar la inteligencia emocional, pero muy pocas veces nos damos el permiso de desarrollar la inteligencia erótica. Y la inteligencia erótica solo se desarrolla aprendiendo. No es tan instintivo como nos lo han enseñado. Entonces sí hay que conocer del tema para poder mejorar cuando estas circunstancias se presentan. Bueno, también yo quiero invitar
si hay profesionales que nos están escuchando, pues este converse es más que todo dirigido a nuestra comunidad, y es que no nos dé miedo preguntarle acerca de la sexualidad a nuestros pacientes. Ahí estamos fallando. Y cuando yo decía que los estudios dicen que el 25% de las pacientes nos comentan, pues qué tristeza. Los médicos estamos rajados y no llegamos ni al 12% de los que preguntamos acerca de la vida sexual de nuestros pacientes, y es una invitación para nuestros médicos. No olvidemos la esfera sexual de nuestros pacientes. Sabemos que no tenemos esa formación, pero si hacemos la identificación, podemos remitir en un momento dado a una paciente y la podemos ayudar mucho. Por supuesto. De hecho, mira que estás mencionando algo fundamental, y es que es el médico el responsable de preguntar. O sea, la paciente tiene que estar muy angustiada cuando hace la pregunta. Así no se lo hayan dicho. Así que si nosotros les abrimos la puerta y no les manifestamos angustia, porque es que yo también entiendo, miren, cuando yo me gradué de medicina, yo recuerdo que a mí me llegaban con una pregunta de sexualidad y era como, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Mande 2 o 3 exámenes y luego ruegue para que el paciente no vuelva, porque ¿qué hace uno ahí? Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento, porque no nos la tenemos que saber toda, hagamos la pregunta: ¿cómo está su desempeño sexual? ¿Cómo está su relación? ¿Qué está pasando? Y créanme que si cuando la remiten con una buena historia clínica, donde se evidencie que se preguntó por estas circunstancias, ya con eso se hizo mucho. Además, el 80% de la sexoterapia es escuchar a la paciente. El 80% del tratamiento es que se sienta empatizada. Es muy triste cuando, por ejemplo, una paciente le pregunta a su ginecóloga: ay, doctora, yo no tengo ganas, a mí no me gusta, a mí me duele. Y la respuesta de su terapeuta es: mijita, tranquila, eso es normal. Estos que se mantienen con ganas, no, eso es normal. Eso no es normal. No les sigamos dando una información falsa. A veces proyectamos nuestras propias disfunciones en nuestras pacientes, y se los digo con todo el amor y con todo el respeto, pero a veces eso es lo que pasa. Entonces, no es normal, tienes una circunstancia, ya no, incluso díganle a su paciente: mira, me hiciste la pregunta o me respondiste ya en un momento donde ya por respeto tengo el otro paciente, pero es fundamental que consultes por esto. Si quieres, haces otro espaciocito para que lo hablemos, o recuérdame, yo te doy el dato de alguien con quien puedas tener una consulta, pero no las dejen ir con la duda, ni con que la pregunta pase como inadvertida, como, sí, eso es importante, lo vemos después, porque si no lo abordamos y somos nosotros los responsables de hacerlo, los pacientes no lo van a hacer. Nosotros hacemos unos ejercicios en los diplomados de sexualidad que dictamos para profesionales, en el que se hace un juego de roles y tenemos los médicos que ser pacientes y consultar por un motivo sexológico. Y solo cuando nos ponemos en ese lugar es que nos damos cuenta lo difícil que es preguntar sobre ese tema. Entonces sí es importante, y si te interesa el tema, fórmate. Hay diplomados en sexualidad, hay maestrías en sexología, hay muchos procesos que nos pueden ayudar a incrementar el conocimiento sobre este tema de la sexualidad. Cuando nosotros hacemos los talleres con la comunidad, te quiero comentar que esa es la queja de las pacientes. Que los médicos les estamos diciendo, pero eso es normal, ¿usted qué espera? ¿No se da cuenta que están pasando los años? Esa es una queja que nos hacen frecuentemente nuestros pacientes en los talleres que hacemos a la comunidad. Yo creo que ha sido una tarde muy agradable. De verdad, Carolina, muchas gracias. Quiero darles también las gracias a las personas que nos siguen, y yo quiero de verdad volverte a invitar en otra ocasión con un tema relacionado con la sexualidad. De verdad que aprendimos mucho, y yo creo que todas nuestras pacientes, todas nuestras mujeres que nos ven también han aprendido mucho. Te quiero invitar a que ojalá nos regales unos tips acerca de este derrumbamiento de los tabúes que hiciste hoy, de los mitos que hiciste hoy en este Converse con el Experto, para colocarlo en nuestra página. Y darle una feliz tarde a todas, y acuérdense, 26 años trabajando por la mujer madura colombiana, nuestra Asociación Colombiana de Menopausia. Mil gracias. A ti por la invitación.